Hola, un saludo pues a todos mis familiares, amigos y conocidos pues y todos los que verán este video pues que Dios los bendiga. Pues en este momento estoy, ¿verdad? Mm, para, para darles una pequeña catequesis, ¿verdad? Sobre la verdadera iglesia que Cristo fundó. Este va a ser el tema que voy a estar desarrollando en esta oportunidad, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿verdad? Pues con humildad les quiero decir, ¿verdad? Que yo no me considero que soy un teólogo, pues no soy un doctor en Sagradas Escrituras, mucho menos, ¿verdad? Pero como le digo, pero sí soy un hijo de Dios, ¿verdad? Soy un hijo de Dios que ha confiado que estoy confiando en mi Padre, ¿verdad? Y estoy confiando pues en lo que dice su palabra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice su palabra? Pues vayámonos pues al- a la palabra de Dios en Lucas. Vayámonos a Lucas capítulo 12, verso 12. Vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿verdad? Dice, llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Miren qué belleza. Ese es mi apoyo ahorita. Ese es mi apoyo ahorita. Eh, Al llegada la hora, pues, es el Espíritu Santo, les enseñará lo que tengan que decir. Yo ahorita, pues, he confiado, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, que va a ser Él quien hable a través de mí, ¿verdad? Él me va a indicar qué es lo que tengo que decir para que también ustedes pues acojan este mensaje, ¿verdad? Y sobre todo, como les digo, este mensaje tan importante que es sobre la iglesia, ya que como les digo, ¿verdad? Como el tema es la verdadera iglesia, pues yo sé que donde tú estás, pues pues tú también estás seguro, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? Que estás en la verdadera iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? El pequeño detalle está que no todos tienen a veces el fundamento para, digamos, para demostrar, ¿verdad? Que tu iglesia es la verdadera. Y eso es lo que yo voy a hacer hoy en este momento. Y como les digo, y ahí me van a disculpar porque a veces me cuesta un poco expresarme, pero lo estoy haciendo con mucho esfuerzo porque yo la verdad, pues con humildad se los digo, pues siempre he tenido temor a hablar en público, pánico, ¿verdad? Y ahorita estoy haciendo un enorme esfuerzo para llevar este mensaje, pero sobre todo, pues estoy confiando, ¿verdad? Que no voy a ser yo quien va a hablar, sino que va a ser el Espíritu Santo que me va a dar esa fortaleza, pues, y qué es lo que yo tengo que decir, ¿verdad? Como acabamos de ver, ¿verdad? En Lucas capítulo 12 que dice, llegará la hora, el Espíritu Santo les enseñará qué es lo que tengan que decir. Y yo eso estoy haciendo ahorita, por la gloria de Dios, ¿verdad? Confiando en Él, en el Espíritu Santo. Ajá. Y vamos a seguir con esto, vamos a definir, por ejemplo, primero, pues comenzando, ¿verdad? Con el tema, pues, ¿qué es la iglesia o qué es iglesia, verdad? Pues muchos pues tienen, todavía tienen mucho el concepto de este que les voy a dar, ¿verdad? Que piensa que iglesia es un templo de cuatro paredes. Ajá, porque yo me recuerdo que estaba pequeño, pues así pensábamos, pero era porque uno es ignorante, ¿verdad? O desconocía de muchas cosas sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Ajá, y yo sé que hoy en día, pues sí, puede ser que haya alguien que también crea lo mismo, ¿verdad? Por eso estoy explicando primero la definición, ¿verdad? Sobre qué es iglesia. Pero la verdadera definición de iglesia dice que es una congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Oigan bien, dice que es una congregación cristiana. Ajá, y como dicen que es una congregación, todas dicen, digamos, ser, digamos, la verdadera iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? El pequeño detalle está en que no todas, como les digo, ¿verdad? Pueden, digamos, como fundamentar y comprobar que son la verdadera iglesia que Cristo fundó. Ajá. Pero aquí está un detalle, ¿verdad? En la definición, ¿verdad? Piensa que como dice que la definición es una, dicen eso que lo que les acabo de decir, ¿verdad? Pero el detalle está que sigue, ¿verdad? Dice, que la definición, ¿verdad? Dice que es una congregación de fieles. Ya, aquí está hablando de fidelidad, ¿verdad? Es una congregación de fieles, aquellos que se han mantenido, digamos, fieles al mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Fieles desde que Jesucristo se los enseña a los apóstoles
y para acá, para adelante, ¿verdad? Todos los que, a ver quiénes, y eso es lo que yo hoy les voy a comprobar, ¿verdad? Quiénes son los que, o quiénes somos, ¿verdad? Los que los hemos mantenido, digamos, en esa fidelidad, ¿verdad? Del mensaje de Jesucristo. Y dice que el que se mantenga fiel, dice que son esos cristianos, dice que es una congregación de fieles cristianos. Cuando uno se mantiene fiel, sí puede decir con todo orgullo que soy cristiano, porque ha obedecido todo lo que Jesucristo pues ha enseñado. Y ahí vamos a ir viendo más adelante todo eso, ¿verdad? Y dice que, también dice que es en virtud del bautismo. ¿Por qué en virtud del bautismo? Porque el bautismo dice que es bien importante, dice, ¿por qué? Porque tiene que ver con parte de la iglesia, ya van a ver, ¿verdad? Dice que es en virtud del bautismo, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, ¿verdad? Que dicen pues que yo soy la iglesia, ajá, yo soy la iglesia y eso es algo incorrecto que digan eso. ¿Por qué? Porque uno solo no es iglesia, sino que la palabra correcta es yo soy parte o miembro de la iglesia. Esa es la palabra correcta, ajá, porque un solo cuerpo no hace la iglesia, sino que tienen que haber muchos miembros para formar la iglesia, dice, porque acuérdense que iglesia es una congregación, o sea, varios, no solo uno, ¿verdad? Ajá. Y dónde podemos ver que, que digamos, que donde el bautismo tenga que ver con la iglesia. Vayámonos pues a Primera de Corintios, vámonos al versículo 12, eh, 13, 13 dice así, un solo miembro no basta para formar un cuerpo, dice, sino que hacen falta muchos. Miren qué bonito, que es lo que les estoy diciendo, que un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque iglesia es una congregación, no es solo uno. Por eso dice, un solo miembro no basta para formar un solo cuerpo, sino que hace falta muchos. Y ese cuerpo ya vamos a ver que más adelante ese cuerpo se refiere a la iglesia. Ajá. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ya vamos a ver eso más adelante, que está bien interesante, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el verso 13, dice así, estamos en 1 Corintios, versículo 12, verso 13 y 14, dice así. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formamos un solo cuerpo. Oiga, para que formamos un solo cuerpo, dice, imagínense, es lo que les estoy explicando, va. Hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo, como le digo. Ajá, y por eso es bien importante el bautismo. ¿Y por qué también otro detalle? ¿Por qué una persona que no está bautizada y se esté congregando en una iglesia, es incorrecto que diga que él es parte de la iglesia? Porque no está bautizado. Porque aquí la palabra nos está afirmando eso, ¿verdad? Que no, porque una persona que se esté congregando en una iglesia y no está bautizada no puede decir que es parte de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ajá, sino que, ¿por qué? Pues cuando uno nace, pues es solo una criatura, es una creación de Dios, es como todo lo que vemos, digamos, con nuestros ojos, ¿verdad? Todos los árboles, todo el cielo, el mar y todo cuanto lo llena, esa es creación de Dios. Así somos nosotros cuando uno nace, es solo una creación de Dios. Pero con el bautismo estamos viendo que dice así, ¿verdad? Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formemos un solo cuerpo. Imagina, a través del bautismo pasamos a ser parte de la iglesia, ese cuerpo de Cristo. Imaginen qué belleza, esos misterios que muchas veces desconocen, ¿verdad? Ajá. Y bueno, como les digo, y por eso que les invito, ¿verdad? A todas esas personas, ya vamos a ir viendo voy a hablar un poco pues del bautismo, quería hablar también, ¿verdad? Pero para que vean que es incorrecto lo que les he enseñado también, ¿verdad? Que enseñan que solo a los adultos, pues conscientes, se pueden bautizar, pero eso lo voy a estar haciendo en otro tema, porque me quiero enfocar un poquito más en la iglesia, aunque cuando hablamos de la iglesia, hablamos de todos los misterios que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Para poder lograr identificar también, digamos, la verdadera iglesia, ¿verdad? Pero pero siguiendo pues al segundo punto, ya vimos qué es ya vimos el concepto
verdadero, ¿verdad? De lo que es iglesia. Ahorita vamos a irnos a Efesios. Bueno, vamos a irnos a Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante. Aquí nos va a narrar, ¿verdad? San Pablo, ¿verdad? Aquí San Pablo pues le está escribiendo pues a los judíos, digamos, no, perdón, al pueblo pagano les está escribiendo aquí, ¿verdad? Pueblo pagano que fue convertido o que aceptaron el mensaje de Jesucristo, la buena nueva, ¿verdad? Y vamos a ver, ahorita vamos a comenzar a ver cómo nace, ¿verdad? Lo que es la iglesia, porque pues aquí vamos a ver que ese es un misterio, ¿verdad? Es un misterio la iglesia. ¿Por qué? Porque esto no se dio a conocer en tiempos pasados. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para irnos mejor al grano aquí a lo que dice. Dice así, Efesios capítulo 3, verso 1 dice así, por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo por ustedes, los no judíos, o sea, le está escribiendo a los que eran paganos y se convirtieron, ¿va? Les dice, a lo mejor han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Por una revelación me dio a conocer el proyecto misterioso. Oigan bien, aquí ya van a ver a qué se refiere y van a ver que se refiere a la iglesia, que ese es un proyecto misterioso. Ya les voy a explicar todo ese misterio para que encierra y que estaba, digamos, pues, que digamos, no se había dado a conocer este misterio. Por eso dice así, por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Dice, según esto puede apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Miren qué bonito que en Cristo Jesús los pueblos paganos tienen derecho a la herencia. Oigan bien, el pueblo pagano tiene derecho a la herencia. Dice que ya no está aparte y que van a gozar de las promesas. Esta es la buena noticia. Miren qué bonita. Esta es la buena noticia que Dios dice que ha querido, ha querido, digamos, darle la salvación también al pueblo pagano, ¿verdad? Pero cuando me refiero que quiere darle al pueblo pagano, pues la salvación, me refiero que no importa qué pecado uno haya cometido, lo importante es que uno pues se arrepienta de todo mal que uno haya hecho, ¿verdad? No importa que si tú, yo te puedo mencionar tantos pecados como motivos, no importa si has matado, si has violado, si has, como te digo, pues te has emborrachado, pues te has adulterado, no importa. Dios quiere que reconozcas que eres pecador y quiere que, que pues sí, que te arrepientas de todo eso, pues ya vamos a ver digamos, y Él quiere que a través de su iglesia pues recibas ese perdón, ¿verdad? A través del misterio de la reconciliación o del misterio de la confesión, porque así lo dice San Juan 20, 21 en adelante, ¿verdad? Dice, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les quedan sin perdonar, ¿verdad? Ajá. Por eso, como les digo, San Juan 20, 21 lo pueden comprobar. No quiero estar leyendo pues mucho para hacer un poco corto el video, porque ya hice pues un video y quiero tratar de resumir, ¿verdad? Ajá. Y como les decía, ¿verdad? Este fue un misterio, dice, que no se dio a conocer, ¿verdad? A los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos, los apóstoles. ¿Y cuál es ese misterio? Que ese misterio es que antes, les voy a explicar ahorita, antes pues ese misterio, ¿por qué es misterio? Porque antes pues solo era, la salvación pues solo era para el pueblo pues, para el pueblo, digamos, de Israel, ¿verdad? Solo a ellos les correspondían las promesas de Dios, ¿verdad? Y al pueblo pagano, ¿no? Y ahí es donde está el misterio, ¿verdad? Que Dios, que Cristo pues viene y no quiere que solo la salvación sea solo para el pueblo pues de Israel. Lo vamos a ver, digamos, aquí, ¿verdad? Vayámonos un poquito más antes, ¿verdad? A Efesios capítulo 2 pues versículo 2 11 digamos. Como les digo, y les repito, aquí les está hablando San Pablo a los cristianos que eran paganos y que se convirtieron y aceptaron, digamos, el mensaje, la buena nueva, ¿verdad? Ajá, esa buena nueva que hoy les estoy pues mostrando yo ahorita.
Dice así, acuérdense de que fueron gente pagana, oye, es lo que les digo, ¿verdad? Aquí le está escribiendo a esos, a la gente, acuérdense que fueron gente, fueron, no son, sino que fueron, así que así quiere pues Jesucristo, ¿verdad? Salvar a toda esa gente que anda en pecado y que digan, "Ve, yo fui, ¿verdad? Yo fui pecador, pero estoy tratando de cambiar, ¿verdad? Día con día, ¿verdad? Esa es la belleza que, y los misterios que tiene Jesucristo, ¿verdad? Y dice en el verso 12 de Efesios 2, eh, en aquel tiempo, dice, no esperaban un Mesías, no les correspondían, no tenían parte en el pueblo de Israel, ese pueblo pagano, y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas al pueblo pagano. Y dice, ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Digamos, allí puede ser que estamos nosotros, porque aquí pues nosotros no somos judíos, ¿verdad? Sino que somos parte, venimos de, digamos, a veces pues, los podemos considerar paganos. ¿Por qué? Porque a veces, pues, muchas veces, pues, actuamos como paganos y andamos en pecado, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos arrepintamos y gocemos de la buena nueva, ¿verdad? Que ya no es la salvación solo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y bueno, pues, y dice así, pero ahora en Cristo Jesús y su pero ahora con Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido ese muro de separación. Imagínense que era como ese muro que los dividía, ¿verdad? Dice, destruyó el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Imagínense qué bonito. Ese es el misterio, ¿verdad? Que de esos dos pueblos hizo uno solo. ¿Por qué le digo que hizo uno solo? Y le vuelvo a aclarar, ¿verdad? Les voy a explicar un poco para que entiendan un poco más. Antes el pueblo de Israel, solo a él le correspondían las alianzas. Y como le digo, en el tiempo, pues en el Antiguo Testamento no se conocía, pues como les digo, el pueblo de Israel como iglesia, a pesar de que era una congregación, ¿verdad? Era una congregación pues de fieles, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Sino que solo eran conocidos como tribu, ¿verdad? O pueblo. Por ejemplo, Israel no era, digamos, un pueblo, sino que era un elegido de Dios. Y que Israel, pues, digamos, era una persona que su nombre era Jacob. Jacob es ese Israel que vemos, pues, lo podemos comprobar que Jesús le cambia el nombre de Jacob por Israel. Ajá, eso está en Génesis capítulo 35, versículos 9 y 10 para que lo comprueben. No quiero estar leyendo, como les digo, todo para resumir un poco el tema, ¿verdad? Pero siguiendo con esto, pues le quiero explicar, ¿verdad? Este Jacob o Israel tuvo 12 hijos, ajá, y cada hijo pues iba a formar una tribu, ¿verdad? Ajá, y esos 12 hijos pues fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín y José. Esos eran los 12 hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel, ¿verdad? Pero dice que también, José dice que también tuvo, digamos, dos descendientes, y esos dos pues crearon también, digamos, digamos, otra tribu, ¿verdad? Que fue la tribu de Efraín y de Manasés. Imagínense qué bonito los misterios de Dios, ¿verdad? Todo eso pues yo sé que mucha gente a veces desconoce, pero por eso pues hoy en este momento pues quiero que lo sepan, ¿verdad? Y toda esa congregación, pues, todas esas 12 tribus, digamos, digamos que formaban, digamos, el pueblo de Israel. Ajá, hoy en día es conocido como pueblo de Israel, ¿verdad? Pero era una persona. Ajá, y todos ellos formaron un pueblo y fue llamado pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel no era conocido como iglesia, sino que a pesar de que eran bastantes congregados, ¿verdad? Ajá, pero no era conocido como iglesia. Solo era conocido, como les digo, por tribus o por pueblos. ¿Dónde está el misterio? Ese es un misterio, ¿verdad? Porque digamos, y el misterio también más grande de la buena nueva es que
aquí nos narra, ¿verdad? Que solo la salvación era solo para el pueblo de Israel y el pueblo pagano no, pero aquí no nos está diciendo, ¿verdad? Que, pero ahora en Cristo Jesús dice, y por su sangre ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Ajá. Y dice, Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Imagínense qué bonito. En su propia carne destruyó el sistema pues represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Mire qué bonito. Y dice que destruyó el odio en la cruz eh, y, y habiendo reunido a los dos pueblos, dice que los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Mire qué bonito. Y vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y es lo que les acabo de explicar, solo el pueblo de Israel estaba cerca de Dios, ¿verdad? Y el pueblo pagano no. Pero con Cristo, pues, Él quiere, pues, que nos quiere salvar, ¿verdad? Pero le pide pues a todo aquel que tiene que es pecador, pues que se arrepienta de sus pecados. Ajá, y para que él pues pues, podamos gozar, ¿verdad? De las promesas, ¿verdad? Que quiere que los arrepintamos y que creamos en él, ¿verdad? Y para eso pues hay que creer en él, ¿verdad? Y cumplir todos sus mandatos para que podamos obtener, ¿verdad? Y la misericordia de Dios, porque no solo es de confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor y ya somos salvos. Eso es algo incorrecto. Él quiere que primeramente, pues, por eso digo que es este misterio, pero, ya vamos a ver que es importante estar, digamos, en la iglesia. ¿Por qué? Pues aquí dice que de los dos pueblos hizo uno solo, pero aquí no dice, ¿verdad? Que ese pueblo es la iglesia todavía, ¿verdad? Sino que ya vamos a ver dónde él comienza a elegir los primeros, digamos, la primera iglesia, ¿verdad? Y a esa iglesia pues los manda a ser discípulos, porque todo esto que le estoy mostrando, pues digamos que es como algo como adelantado, ¿verdad? Pero esto solo se lo digo para que como comiencen a comprender cómo es la raíz, ¿verdad? De todo, del misterio de la iglesia, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir pues viendo, ¿verdad? Para donde, digamos, donde Cristo pues elija su iglesia, ¿verdad? Bueno, donde dice, ¿verdad? Que Jesucristo pues elija su primera iglesia, pues vayámonos pues a la palabra de Dios, ¿verdad? Que sea siempre la palabra de Dios que tengamos por delante y que sea, y que sea la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos explique todo, pues. Ajá. Vayámonos pues a San Marcos capítulo 3 13 en adelante, ¿verdad? Vamos, dice así, ¿verdad? Dice que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a 12. Miren qué bonito. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Cómo dice? Jesús dice que llamó a los que él quiso e instituyó. Fue él quien nos instituye. No es que digamos, por ejemplo, yo voy a agarrar yo voy a agarrar la Biblia y solo porque ya sea algunos, pues yo voy a agarrar la Biblia y solo porque sea algunas citas bíblicas, yo voy a formar mi propia congregación, ¿verdad? No es así, sino que tiene que ser Jesucristo quien elija, digamos, a los que van a ser miembros de su iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues, por ejemplo, aquí podemos ver que es el mismo Jesucristo quien nos elige, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo, cómo Él también, cómo Él dice que hagan discípulos y a veces, pues, y a veces cuando hacen, cuando digamos, a través de la imposición de manos, pues se va pasando esa autoridad que recibieron esos apóstoles, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo, como les digo, más adelante todos esos misterios, ¿verdad? Porque como les digo, porque tiene que venir desde los apóstoles esa autoridad, desde que Jesucristo les da, ¿verdad? Y ahí está esos detalles que muchos no tienen cómo comprobar. Y por eso estoy bien orgulloso, pues, de pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo. Y para seguir, ¿verdad? Explicándoles, pues, dice así, ¿verdad? Dice.
y así instituyó a 12, a los que llamó también apóstoles. Imagínense, dice que instituyó a esos dos y a esos dos les llamó apóstoles. ¿Y qué significa apóstoles? Significa enviado. ¿Por qué significa apóstol? Significa enviado, porque aquí mismo lo dice la palabra de Dios. Oigan, ¿qué es lo que dice? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Miren qué bonito. ¿Por qué menciona para que estén con él? Porque iban a estar con él. ¿Por qué? En ese tiempo que estuvieron los apóstoles, su iglesia, su primera iglesia con Cristo, pues estuvieron con él para que él les enseñara todo lo que nosotros debemos de saber para ser salvos, ¿verdad? Ajá, porque no basta con, como les digo, con confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y ya somos salvos, no. Dice que les dijo que se quedaran con él. ¿Por qué? Porque les iba a enseñar qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que Jesucristo pues nos salve, ¿verdad? Porque solo Él es el que nos salva y Dios ha querido pues este orden de dejar, digamos, a los apóstoles, lo que es su iglesia, su primera iglesia, ¿verdad? Y que a través, gracias a la iglesia, pues, digamos, pues podamos recibir, digamos, todos esos misterios de salvación. Y como son misterios, como dice, ¿verdad? Este misterio no fue revelado en los hombres pasados, ¿verdad? ¿Por qué es un misterio? Porque hay muchas cosas pues que no entendemos a veces humanamente, ¿verdad? Sino que como son misterios, pues solo podremos ver, digamos, esos misterios con los ojos de la fe. Y para tener fe, pues, como les digo, hay que pedirle a Dios. Este es un secreto muy importante, el secreto de la humildad. El secreto de la humildad, ¿por qué? Porque si uno pues no le pide a Dios la humildad, pues, ¿qué es lo contrario de la humildad? Es la arrogancia, ¿verdad? Y esa arrogancia es la que a uno pues a veces le impide, digamos, que Dios pues le revele, digamos, los misterios de Él, ¿verdad? Porque la arrogancia nos hace creer pues que uno sabe más que el otro, ¿verdad? O no le voy a hacer caso pues a aquel porque yo soy más preparado y aquel no tiene estudio, ¿verdad? Esa es la arrogancia, que a veces pues la arrogancia pues nos lleva a cometer un error gravísimo y nos impide ver las gracias de salvación que tiene para nosotros. Bueno, y sigue diciendo, ¿verdad? Y sigue el texto bíblico. Marcos capítulo 13, vamos en el 14 dice, así instituyó a 12, a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quien puso el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionaría. Imagínense a quién dejan de último, a ese Judas, a quien lo iba a traicionar y a quien menciona primero, como cuando elija su iglesia, dice aquí, así instituyó 12 y lo llamó apóstoles, dice, y apóstoles, dice, y dice, estos son los 12, Simón. Oiga bien, Simón, que más adelante le va a cambiar el nombre por Pedro, ¿verdad? Y ya van a ver, quiero que tengan en cuenta, como le digo esto, porque cuando la Biblia pues menciona, pues, cuando hay varios personajes, así como estos 12 que mencionó la palabra de Dios, y como les digo, ¿verdad? Cuando nombran a alguien de primero es porque tiene un papel muy importante dentro de la iglesia o del proyecto misterioso de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Y de último pueden ver que menciona pues a Judas Iscariote, sí, a Judas Iscariote que lo iba a traicionar. ¿Qué es lo que los quiere dar a decir aquí teológicamente? Esta cita bíblica, pues nos está diciendo que de cada 12 pues miembros de la iglesia, pues siempre va a haber uno que lo va a traicionar. Ajá, entre eso pues hay sacerdotes, hay obispos, incluso hasta papas. Por eso que si ustedes investigan pues dentro de la historia pues van a encontrar a papas que han actuado mal, ¿verdad? Que han actuado mal, pero esto lo dice la misma palabra de Dios, no es un secreto, ¿verdad? Y el problema está que muchos pues de nosotros pues nomás lo estamos señalando al punto negro ese, pero no vemos, digamos,
lo bien que hace la demás iglesia, ¿verdad? Sino que solo nos estamos fijando al quien hace el mal. Así pasa cuando va uno a misa, ¿verdad? A la iglesia, a veces estamos criticando pues a una persona, ¿verdad? O lo estamos señalando a aquel que su comportamiento, ¿verdad? Ajá, y eso es lo malo, que no siempre nos estamos fijando uno en las cosas malas, pero no lo fijamos en las demás personas que hacen el bien, ¿verdad? Y ahí está el detalle, ¿verdad? Que por eso que hoy en día, pues, cuando un sacerdote, pues hace algo malo, pues eso como pólvora, va, se expande y todos quieren tratar de, pues sí, ¿verdad? De hacer escándalos y todo eso, ¿verdad? Y quieren hacer ver que la iglesia no es la verdadera solo por eso, pero como les digo, teológicamente ya está escrito, pues, que no quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia, ¿cómo está registrada la iglesia católica? La iglesia está registrada que es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué decimos que es una? Porque ya vimos que es solo una la que Cristo fundó. Ajá. ¿Por qué decimos que es santa? Porque todos los miembros de la iglesia son santos. No es por eso el significado, sino que para que sepan, la iglesia católica es santa porque su fundador, quien la fundó, es santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es Él quien santifica a su iglesia por medio de su cuerpo y su sangre. Y vamos a ver eso, ¿verdad? Que a través de su cuerpo y su sangre Él nos santifica a cada uno de nosotros. Y, y es apostólica, ¿por qué? Porque porque, porque nosotros venimos desde los apóstoles y nuestro fundamento está basado dentro de los apóstoles. Por eso dice que fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles, ya vamos a ir viendo todo eso, ¿verdad? Y algunos le llaman romana, ajá, pero la iglesia no está registrada como romana, sino que solo como una santa, católica y apostólica, ajá. Son cuatro características, pero algunos le ponen romana, ¿por qué? Le ponen romana porque pues, o la llaman, mejor dicho, romana, pero con una mala intención, ¿verdad? ¿Por qué? Este dato no lo saben la mayoría. Muchos quieren hacer ver que la iglesia, pues, la quieren vincular con los malos hechos que hizo el imperio romano, ¿verdad? Cuando mataba a miles de cristianos, ¿verdad? Le quieren, digamos, pues, le quieren, digamos, atribuir todas esas maldades que hacía el imperio romano. Por ejemplo, uno de los más malos fueron los primeros, ¿verdad? Por ejemplo, Nerón César era tan malo que imagínense que mató hasta su propia mamá porque quería pues saber dónde él estaba, ¿verdad? En el vientre de su madre, imagínense. Y desde ahí viene el término de cesárea. ¿Por qué? Porque fue ese Nerón César quien le rajó el estómago a su madre solo para ver dónde él estaba cuando era bebé. Imagínense, desde ahí viene el término de cesárea. Ajá, desde ahí viene, porque fueron esos malos emperadores y todos esos males, pues, y esos eran los que mataban a los cristianos. Y fueron ellos los que persiguieron a la iglesia que Cristo fundó durante 300 años, imagínense. Durante 300 años fue perseguida la iglesia. Ajá. ¿Y cómo sabemos que es la iglesia católica? Porque, porque en el año, pues, en esos años, en el año, digamos, primero después de Cristo, en ese lapso de los 300 años, no existía, digamos, ninguna iglesia protestante, ¿verdad? Que hay hoy en día, ¿verdad? Que todas las iglesias protestantes nacieron en la Reforma Protestante que se dio en el año 1527, ¿verdad? Por Martín Lutero. Desde allí nacen todas esas sectas. Ajá, digamos que hay hoy en el mundo, ¿verdad? No hay, como les digo, no existían, pues los únicos cristianos que existimos y tenemos pruebas es la Iglesia Católica. ¿Y por qué se llama, y por qué se llama católica? Pues, pues como les digo, ¿verdad? La Iglesia es católica, pues porque la Iglesia en verdad no se llama católica, sino que católica es una característica de la Iglesia, que es universal. Esa es la característica universal. O sea que el mensaje de Dios es universal y el mensaje es, es de la salvación, ¿verdad? Y Dios quiere que todos seamos salvos. Por eso pues en el año pues 107, imagínense que en el año 107 un discípulo directo del apóstol Pablo y del apóstol Juan pues llama por primera vez
a los seguidores de Cristo, pues los llama por primera vez católicos. Imagínense, y ese fue un apóstol que anduvo con el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Imagínense qué bonito, pero este dato la mayoría no lo sabe y algunos pues lo sabe, pero no quiere aceptarlo, como le digo, pero ahí está, pues, en cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque yo no estoy para convencer a nadie aquí, porque yo solo estoy sembrando la semilla y no es mi deber hacer germinar esa semilla, sino que es el Espíritu Santo quien va a obrar en ustedes, es Dios quien va a obrar en ustedes, pero de ustedes depende si esta semilla cae en tierra fértil. Ajá. Y como les digo, y allí mismo en, en Antioquía, imagínense, eso pasó en Antioquía, donde San Ignacio pues le llama por primera vez cristiano, y es allí, católicos, perdón, y es allí mismo en Antioquía donde también se le llama pues cristianos a los primeros seguidores de Jesús, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en la palabra de Dios. Eso está, pues, como les digo, en la palabra de Dios, donde por primera vez se le llaman cristianos, pues está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Dice así, apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. Oiga bien, ¿lo lleva a dónde? A Antioquía. Y Antioquía, como les digo, es donde como les digo, San Ignacio de Antioquía, pues le llama por primera vez a los seguidores de Jesucristo, pues católicos. Y allí mismo en Antioquía, pues también se le llama cristiano, ¿verdad? Y eso lo podemos comprobar aquí en la palabra de Dios, pues en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, dice así, apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. ¿Y a quién llevó a Antioquía? Dice que está hablando a Saulo, o a San Pablo, ¿verdad? Vamos a leer del 25 para que vean que también Antioquía, pues, ahí estuvo también el apóstol San Pablo, ¿verdad? Que tenía como discípulo directo a Ignacio, ¿verdad? A Ignacio este que llamó por primera vez católicos. Dice así, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Acuérdense que aquí dice en busca de Saulo, o sea, San Pablo, ¿verdad? Se refiere a San Pablo, dice, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. Oigan bien, y dice, en esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero. Miren qué bonito. En esta iglesia, dice, trabajaron un año entero, imagínense, ya aquí ya vemos, ¿verdad? Que ya esa congregación, pues ya la palabra de Dios, ya estamos viendo, ¿verdad? Que se refiere como iglesia, ¿verdad? A esos dos pueblos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel y ese pueblo pagano, ¿verdad? Que Dios quiso pues hacer uno solo, uno solo mediante pues sí, su muerte en la cruz, ¿verdad? Miren, que esos son de los misterios de Dios, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? Dice, en esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instituyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Miren qué bonito. Esta es palabra de Dios. Pues te alabamos, Señor. Y estos son de los misterios, como les digo, que mucha gente a veces desconoce. Y ahora pues les estoy dando a conocer, ¿verdad? Ajá, por eso que yo he tratado de hacer lo que dice pues Lucas 1:1. Veamos qué es lo que dice Lucas 1:1. Dice así, ¿verdad? Dice, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como se nos ha sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha sido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y por eso estoy haciendo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas pues pertenecían, pues sí, ¿verdad? Pertenecían y eran partes y miembros de la verdadera iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, pero muchos pues se separaron, ¿verdad? Lastimosamente pues se separaron del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y eso me llena a mí de tristeza porque ya van a ver
que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que no hay que alegrarnos por las personas como les digo, que se separan, digamos, del cuerpo de Cristo, que son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron bautizados dentro de la Iglesia Católica y pasaron a ser miembros del cuerpo de Cristo, pero cuando deciden ellos separarse o buscar otras congregaciones, pues fundadas por hombres, como les digo, ya vamos a ver qué es lo que pasa con esas personas. Y por eso que yo estoy haciendo esto, ¿por qué? Porque muchas de esas personas no tenían, pues, no sabían de esto, mejor dicho, ¿verdad? Desconocían y no es por maldad que se fueron, sino que a veces es por desconocimiento de la palabra de Dios y ese desconocimiento no es porque la iglesia pues no enseñen, digamos, esto lo que yo les estoy mostrando, porque la iglesia esto lo venía enseñando desde que Cristo fundó. El detalle está de que porque si ustedes investigan, pues en todas las parroquias católicas enseñan pues lo que es la Biblia, ¿verdad? Cómo con todo esto de lo que yo les estoy mostrando, ¿verdad? Ajá, y solo que a veces uno, pues, cuando uno está joven, pues como que no le llama la atención lo que es el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? O otras veces, pues quizás recibimos muchas enseñanzas, pero se nos olvidó, ¿verdad? Porque no la practicamos y pues no íbamos a misa. Ajá, y nunca tuvimos clara por qué creíamos, por qué la iglesia enseña que hay que confesarse, dónde lo dice, ¿verdad? En la Biblia, por qué el bautismo no excluye a nadie, ¿verdad? Ajá, nunca supimos eso, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Donde dice que, que el pan y el vino, pues, no es un símbolo, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Nunca tuvimos claro dónde lo dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Y estaré haciendo un video explicando sobre esos misterios, porque son misterios de salvación. Es muy importante lo que es, como le digo, el bautismo, pues la confesión y, y el cuerpo de Cristo, que es, digamos, como les digo, digamos, el pan y el vino, que ahí está eh, el cuerpo y la sangre de Cristo real y verdaderamente presente en su cuerpo, alma y divinidad. Lo dice la misma palabra de Dios. Ajá, no es un simbolismo como muchos creen, ¿verdad? Pero estaré haciendo otro video explicando todo eso, porque ahí está, como digo, pues, yo sé que todos esos temas, pues son parte y tienen que ver con la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como le digo, están dentro de la iglesia todas esas enseñanzas y tienen que ver, pero como le digo, por ahí te voy a enfocar en explicarles pues sobre, sobre cómo se fue, cómo Dios formó, ¿verdad? Su iglesia. Ya vimos todo eso, como que ya eligió a los 12 apóstoles y qué es iglesia y todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo pues todo esto que les acabo de explicar, ¿verdad? Que traté de ordenar así como dice, ¿verdad? Aquí San Lucas, ¿verdad? Que después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio también a mí, me pareció bueno escribir un relato ordenado. Ajá. De este modo, pues podrás verificar la solidez, ¿verdad? De las enseñanzas de Cristo. Miren qué bonito. Pero vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿verdad? Y quiero darles también un dato muy importante que ya vimos, ¿verdad? Que Jesucristo eligió a los 12, ¿verdad? Y cuando elige a esos 12, pues nos dice, ¿verdad? San Lucas pues lo viene a decir, ¿verdad? Que, que los manda, ¿verdad? A que tenemos que, digamos, escuchar, digamos, a su iglesia, ¿verdad? Y muchos hoy en día, pues no quieren, digamos, escuchar a los ministros que Jesús dejó aquí en la tierra, ¿verdad? Ajá, que comenzó con los 12 apóstoles, por eso que ¿por qué? Pero como le digo, porque Satanás sabe que dentro de la iglesia verdadera de Cristo pues se encuentran los misterios de salvación y la iglesia es bien importante para la salvación y es Satanás que no quiere pues que permanezcamos en la verdadera iglesia porque es el único que no quiere pues que seamos salvos, ¿verdad? Y pues, ¿por qué? Porque dice así, miren, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, en Lucas capítulo 10, en verso 16 dice así: quienes escucha a ustedes me escucha a mí, quienes les rechaza a ustedes me rechaza a mí,
y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando uno, digamos, no quiere escuchar, digamos, a los ministros, como le digo, a los ministros que él dejó aquí en la tierra, o a su iglesia, pues, como le digo, comenzando con los 12 apóstoles, y ellos, digamos, a través de la imposición de manos, ellos pasaban esa autoridad hasta hoy en día, pues, a muchos no queremos a veces, pues, someternos a esa autoridad o a ese orden que Cristo ha dejado, ¿verdad? Como le digo, que no es invento, pues, de un sacerdote, pues, o de un obispo, o del mismo papa, no es invento de ellos, sino que es algo establecido por el mismo Jesucristo, y lo estoy comprobando eso, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que a quien escucha a ustedes, me escucha a mí, y a quienes rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Imagínense, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Hay que tener cuidado en eso, porque cuando estamos rechazando a la iglesia católica, pues estamos rechazando digamos, a Dios, ¿verdad? Porque no queremos obedecer lo que, lo que Dios pues ha establecido, ¿verdad? Él ha querido ese orden. Como le digo, no podemos cuestionar, digamos, el querer de Cristo, ¿verdad? Pero hoy en día pues no queremos obedecer, digamos, esa jerarquía, ¿verdad? Que hay dentro de la iglesia. Ajá, pero es por la misma desconocimiento que por eso dice, ¿verdad? Que no podemos amar lo que no conocemos, ¿verdad? Ajá, y a veces si en verdad queremos amar a Cristo de verdad, hay que conocer bien todos esos misterios y mandatos que Él dejó, ¿verdad? Y la mayoría, pues, la mayoría, pues, de sabiduría, pues, lo dejó dentro de la iglesia. Ajá, y no solo la sabiduría, sino que dentro de la iglesia se encuentra la verdad. Ya la vamos bueno, pues lo dice, em, pues lo dice, ¿verdad? Aquí lo podemos comprobar en Timoteo capítulo 3 versículo 14 en adelante. Aquí vamos a ver que la iglesia, pues, dicen que ahí se encuentra, que es pilar y base de la verdad. Por eso, como les digo, ya les voy a estar explicando aquí otros datos sobre eso, ¿verdad? Pero vamos a leer qué es lo que dice el texto bíblico para comprobar, ¿verdad? Que dentro de la iglesia, pues, está toda la verdad. Dice así, te doy estas, repito, estamos en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 15, al 16 vamos a leer. Dice así, te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Oigan bien, que es la iglesia, imagínense, eh, que es la iglesia del Dios vivo. ¿De quién dice que es la iglesia? Del Dios vivo. Imagínense, no dice que la iglesia de Helen de White, la iglesia de Martín Lutero, la iglesia de los calvinistas, la iglesia, póngale nombre a usted donde está, no sé. Como le digo, he investigado que hay más de, más de 98,000 congregaciones cristianas. Ahí está el nombre del fundador de tu iglesia, y ahí podemos comprobar que que no es la iglesia de Cristo, es una iglesia fundada por hombres, y tenemos que estar en la iglesia que dice, pues 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice así, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa del Dios, imagínense, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo, a ese Dios que resucitó de entre los muertos al tercer día, ¿verdad? De Él es esa iglesia, del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Dice, por eso que en la iglesia está, digamos, toda la verdad. Por ejemplo, les voy a, les voy a hablar un poquito sobre la palabra de Dios, que es conocida como Biblia, ¿verdad? Muchos piensan que aquí está toda la verdad, ¿verdad? Sino que esta, y claro, ¿verdad? Yo sé, yo no estoy negando que aquí está la verdad, sino que, no que, como les digo, la iglesia encierra muchos misterios, que la mayoría de las cosas que tenemos que hacer está aquí, ¿verdad? Solo que son pocas las cositas
que no están aquí en la palabra de Dios, y por eso que a veces hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Porque a veces son misterios de Dios. ¿Por qué? Porque, digamos, dice que en la iglesia se encuentra, dice que en la iglesia se encuentra la verdad. Imagínense en la iglesia, ¿por qué? Porque gracias a la iglesia, pues nació lo que es la Biblia como la tenemos hoy en día. Les voy a explicar un poco sobre esto para que otra prueba más, para que vean que la iglesia donde yo pertenezco es la verdadera. ¿Por qué? Porque como les digo, ¿verdad? Cuando vino Jesucristo, no existía, digamos, la Biblia como la tenemos hoy en día, sino que existía una parte de la Biblia, y esa parte de la Biblia eh, se conocía como el canon de Alejandría. Ese canon de Alejandría, pues, estaba conformado por 46 libros, y esos 46 libros, pues, esos mismos utilizó el mismo Jesucristo. Cuando lee, digamos, el canon, cuando lee, digamos, el libro de Isaías, Jesucristo, porque en la Biblia está, ¿verdad? Eso. Y, no les voy a dar ahorita la cita bíblica porque ahorita pues no la quiero buscar para no hacer muy largo el video, pero sí la Biblia lo dice, ¿verdad? Que búsquenlo, y donde Jesucristo pues dice que abre el rollo de Isaías, y pues ese Isaías estaba, digamos, en ese canon de Alejandría que estaba conformado por 46 libros. Ajá. Y ahí estaban los libros, pues, que unos los protestantes los conocen como apócrifos, otros los conocen, ¿verdad? Como, como pues, libros deuterocanónicos, ¿verdad? Que son, digamos, el libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, eh, Sirácides, Baruch, y primera y segunda de Macabeos, y partes de Esther y Daniel. Imagínense, son digamos, esos 7 libros que le quitaron, pues, a ese canon de Alejandría, y ese canon de Alejandría, pues, lo utilizó el mismo Jesús, y Jesús, pues, no quitó esos libros porque si no hubieran estado inspirados, pues, que Jesús mismo Jesucristo, pues, hubiera dicho algo sobre eso, pero no dijo nada sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque él reconoció también que todos esos libros que acabo de mencionar son inspirados por Dios, ¿verdad? Y para los que no creen, pues, que están inspirados por Dios, les voy a leer nomás solo un libro, ¿verdad? De esos libros que los protestantes, pues, le quitaron, ¿verdad? A la Biblia, ¿verdad? Y vayámonos, pues, a comprobar, ¿verdad? Eso es lo que yo le estoy diciendo, y vayámonos, pues, al Antiguo Testamento. Vayámonos, pues, al libro de vamos a irnos al libro de sabiduría. En el libro de sabiduría, pues, bueno, si ustedes no tienen, pues, la Biblia, pues, la Biblia completa, como les digo, ¿verdad? Que les hace falta estos libros, pues, no van a encontrar ustedes, digamos, en su Biblia, esto es lo que yo les voy a decir, sino que tienen que buscar una Biblia completa, ¿verdad? Como como nació, ¿verdad? Desde un principio, con 73 libros, ya les voy a explicar sobre eso. Pero por ahorita solo para comprobar, ¿verdad? Solo para comprobar que que, que esos libros que le quitaron, pues, la Reforma Protestante, pues, sí son inspirados por Dios. Y para que vean, pues, vamos a leer el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 12. Aquí, pues, nos va a narrar el profeta, ¿verdad? Este libro de Sabiduría, pues, ya estaba escrito, digamos, 400 años antes de que viniera, digamos, más o menos Jesucristo, ¿verdad? Toda esta profecía ya estaba escrita, y todo esto lo que el profeta, pues, escribió, pues algo que pasó con Jesucristo, con los judíos, que los judíos no lo aceptaron, ¿verdad? Y, y, y le hicieron, y fueron ellos los que los mandaron a sacrificar. ¿Por qué? Porque él se hizo llamar hijo de Dios, imagínense, que era el Mesías, ¿verdad? Y eso, pues, es algo profético que ya imagínense, ese profeta ya había escrito esto en el libro de sabiduría. Dice así, es el libro de sabiduría, capítulo 2, versículo 12. Dice así: hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley, nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara
nuestra conducta, pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. Y dice, no hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. No podían ver los judíos a Jesús porque les caía mal, pues, porque no lo aceptaron como el Mesías. ¿Y por qué no lo aceptaron como el Mesías? Porque miren qué es lo que dice el profeta aquí antes de que viniera Jesucristo. Dice, lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creía, dice, mancharse si actúa como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final. Oiga bien, habla de una felicidad para los justos. Es a eso que es la buena nueva que les estoy diciendo, que los arrepintamos del pecado. Ajá, porque al final, pues Dios nos ha prometido esa felicidad que es la vida eterna, ¿verdad? Y esto, imagínense, esto fue una profecía, pues, inspirada por Dios, que está en el libro de sabiduría que no tiene en la Biblia Reina Valera, porque los engañaron. Y dice así, y habla de una felicidad para los justos al final, y se vanagloria de tener a Dios como Padre. Imagínense, porque mismo Jesús le decía, "Va, mi Padre, ajá, Padre, ajá". Por eso enseñó el Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, porque Jesucristo siempre le dijo, ¿verdad?, que era el Mesías, el Hijo de Dios, y que Él era el Hijo de Dios. Por eso que se rasgaron las vestiduras los judíos y pues y lo mandaron, como le digo, a crucificar. Y como les digo, a pesar de que hasta ellos mismos habían visto pues las pruebas que él hacía, ¿verdad? Para comprobar que él era el Mesías. Por ejemplo, él hizo ver al ciego, él hizo caminar al paralítico, él hizo pues resucitar, digamos, a un muerto. Imagínense que a Lázaro lo resucitó de entre los muertos. Imagínense qué prueba más querían, ¿verdad? Para que creyeran que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene todo el poder, Él es Dios. Imagínense, y otra prueba más grande, que, que él, que él pues les dijo, ¿verdad? Que al tercer día iba a resucitar. Y pues, y a pesar de eso, pues aún no lo aceptaron, imagínense, y eso pues lo cumplió Jesús. Al tercer día pues resucitó y se les apareció a los apóstoles por 40 días. Imagínense los apóstoles, pero sin ser así, pues endurecieron tanto su corazón esos judíos que fue la misma soberbia, es la que le digo, la soberbia es lo más grande que puede tener uno como cristiano, ¿verdad? La soberbia, si tiene que pedirle a Dios la humildad, porque si uno tiene esa soberbia, pues esa soberbia lo va a mantener cegado toda la vida a uno, ajá, y lo va a hacer creer la misma soberbia que uno tiene, la verdad, imagínense. Eso se los digo para que conozcan que esta es una prueba más que la Iglesia Católica es la verdadera. Y siguiendo a la otra parte, ¿verdad? Con respecto a la palabra de Dios, que les digo, ¿verdad? Que en la Iglesia se cuenta que es pilar y base de la verdad, como les sigo diciendo, ¿verdad? Solo existía, ahorita les hablé solo del canon de Alejandría con 46 libros y ya vimos que los protestantes se la quitan, ¿verdad? Pues esos 7 libros, pues, como les digo, eh, más o menos por ahí en el siglo XVI, ¿verdad? Ajá, dice que en el siglo XVI dije todas las Biblias cristianas, católicas, como les digo, tenían esos 7 libros, dice, pero a partir de 1534 Martín Lutero, dice, tradujo la Biblia al alemán, dice, y apartó esos libros, dice, imagínense, y en el año 1546, dice, en el año 1546 dice, en respuesta al concilio pues, de Trento, pues fue que en ese concilio de Trento, al ver esa decisión que Martín Lutero, pues sí, hizo aparte de esos libros, pues ahí fue donde la iglesia, pues, porque la iglesia hizo la Biblia en el año 382, en el año 382 por un líder de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Que fue el Papa San Damaso I. Imagínense, el Papa San Damaso I fue el quien ordenó a San Jerónimo que recolectara los escritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia significa colección de libros, ¿verdad? Todo, digamos, y había muchos escritos, ¿verdad? Por ejemplo, esos escritos eran cartas que estaban regadas, digamos, a las diferentes partes donde los cristianos se iban multiplicando, ¿verdad? Por ejemplo, carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los tesalonicenses,
carta a los romanos, todos esos eran cartas que escribían los apóstoles de las enseñanzas de Jesucristo. Y todas esas cartas, pues como les digo, las tenía la verdadera iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Como ese es otro dato para que comprueben. La iglesia católica aún mantiene, digamos, esos escritos auténticos. Imagínense, lo guarda, pues son tan celosos, pues que imagínense que es una prueba más que la iglesia católica conserva, pues todos esos escritos de los apóstoles. ¿Por qué? Esa es una prueba más para que vean que la iglesia católica, pues es la verdadera. ¿Por qué no conserva esos escritos que le estoy mencionando, pues los auténticos, verdad? La iglesia, pues, de los adventistas, pues la iglesia, pues, de los pentecostales, la iglesia luterana, ¿por qué no conserva eso? Como les digo, son preguntas que la gente, pues, nunca se ha hecho, quizás, pero ahorita yo se los estoy dando a mostrar para que vean que la iglesia católica es la verdadera. Otra prueba más, como les digo, ¿verdad? Que le estoy dando, ¿verdad? Diciéndoles y comprobándoles que la Iglesia Católica es la verdadera. Y dice así, ¿verdad? Y, y pues sí, ¿verdad? Dice que acabar en ese concilio, pues, de Trento, pues la Iglesia afirma, ¿verdad? Ya digamos en el año 1546, al ver todo eso que están haciendo todos esos supuestamente reformadores, ¿verdad? Quitándole libros a la Biblia, pues, y por eso que ya existía la Biblia en el año, digamos, 382, pero digamos, pero al ver eso que estaban haciendo los protestantes, pues la iglesia hace ese concilio, en el concilio de Trento, y allí dice, ¿verdad?, que rectifica oficialmente la lista completa de los 73 libros. Ajá, que como le digo, la primera Biblia nació con 73 libros. Como le digo, y como les digo, ¿verdad? Esas cartas pues fue, digamos, gracias a el Papa San Damaso I que le dijo a San Jerónimo que recolectara todos esos escritos, ¿verdad? Y en un concilio, pues la iglesia conjunta con todos los líderes, pues determinan qué cartas o qué libros, digamos, pues sí, están inspirados por Dios, ¿verdad? Porque habían muchos escritos que ellos no consideraron, eran como dudosos, ¿verdad? Eran dudosos y no quisieron agregarlos a lo que es a la Biblia, ¿verdad? Y escogieron, pues al final, pues en el concilio, pues llegaron a un acuerdo que pues sí, ¿verdad? Y escogieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Miren qué bonito. Ajá, en ese concilio. Y en ese concilio, pues se decidió eso. Y ahí quiero ver, unieron y crearon lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que tiene 27 libros. Y esos 27 libros del Nuevo Testamento los unieron con los 46 libros del Canon de Alejandría que había, o el Antiguo Testamento, y ahí nace lo que es la Biblia. La Biblia. Y es el mismo Papa San Damaso que le dice al pueblo, ¿verdad? Eh, eh, esta es palabra de Dios, ajá, fue la iglesia quien determinó que todo esto era palabra de Dios. ¿Por qué? Como les digo, porque yo puedo escribir cualquier libro y yo puedo decir que es palabra de Dios. ¿Y ustedes creen que me van a creer? ¿Verdad que no? Y la gente lo aceptó y lo acogió como verdadero mensaje de Dios porque era esa la máxima autoridad, ¿verdad? La iglesia que de Jesucristo, ¿verdad? Quien dice eso, ¿verdad? Porque hubiera sido otra persona, pues no le hubiéramos creído, ¿verdad? Sino que, y creímos, ¿por qué? Porque fue la máxima autoridad, pues los representantes de Cristo aquí en la tierra, porque así lo dice, ¿verdad? En la palabra de Dios afirma eso, ¿verdad? Que ellos son como embajadores de Cristo aquí en la tierra, la iglesia. Para que comprobemos eso, ¿verdad? Que lo que les estoy diciendo, pues no es mentira, pues vayámonos a la palabra de Dios, ¿verdad? Que donde pues sí, ¿verdad? Todas esas personas que les estoy nombrando, ¿verdad? Pues a los líderes que Él dejó aquí en la iglesia, pues Dios lo llama, ¿verdad? Embajadores de Él. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es pues un representante, ¿verdad? De alguien muy importante, ¿verdad? Por decirlo así, un presidente de una nación, ¿verdad? Él tiene sus embajadores y las decisiones que toma ese embajador es como que si el mismo presidente pues toma esas decisiones, ¿verdad? Así mismo pasa con la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo, pues acordémonos que qué es lo que dice Lucas, ¿verdad? Que a quienes escucha a ustedes, a mí me escucha, a quienes rechaza a ustedes, a mí me rechaza.
y el que rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y bueno, y en segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 19 y 20 dice así: pues en Cristo, pues en Cristo, dice, Dios estableció, dice, pues en Cristo Dios estaba, dice, reconciliando al mundo con él. Ya no tomaba en cuenta, dice, los pecados de los hombres, nos, sino que a nosotros nos entregó, dice, el mensaje de la reconciliación. Imagínense que dice que Cristo ya no tomó, digamos, dice aquí, ¿verdad? Dice que ya no tomó, dice, Dios ya no tomó, dice, Dios ya no, ya no tomaba, dice, en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros se nos entregó el mensaje de la reconciliación. Imagínense, fueron a los apóstoles quien les entregó ese mensaje de la reconciliación, ¿verdad? Por eso es bien difícil, pero no hay texto bíblico donde diga que hay que ir, digamos, a confesarnos directamente con Dios y Él nos asegura, ¿verdad? Pues perdonarnos, ¿verdad? Como les digo, puede hacer que Dios lo perdone, pero es mejor ir a lo seguro, ¿verdad? Y respetar, digamos, el orden que Dios así dejó. Porque si vemos, pues aquí está hablando de la reconciliación, que es la confesión, ¿verdad? Por eso dice en Juan 20:21, sopló sobre ellos y pues sí, ¿verdad? Y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Y sigue diciendo en 2 Corintios 5, dice 20, dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismos los exhortara por nuestra boca. Miren qué bonito. Por eso que es bien importante la iglesia, y como les digo, y los ha engañado cuando les han dicho que todas las iglesias son iguales o no importa a la congregación que estés. Claro que sí. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar en la verdadera iglesia que Cristo fundó, que dice que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Imagínense que todo lo que les he explicado es una riqueza inmensa y tengo infinidad ahorita de versos bíblicos para seguir, como les digo, pues mostrándoles, ¿verdad? Que de la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y bueno, y así es, pues, como les digo, porque y así fue como nació, pues, lo que es la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia fue la que hizo lo que es la palabra de Dios. Por eso que esta es palabra de Dios, ¿verdad? Pero es gracias a la iglesia. Aquí es cierto, aquí está la verdad de Jesucristo, pero toda la verdad se encuentra en la iglesia, ¿verdad? Que ya vimos que la iglesia es pilar y base de la verdad y dice que es la iglesia del Dios vivo. Ajá. Y dice, miren, y por eso que ya les expliqué, ¿verdad? Que los protestantes le quitan, pues 7 libros, dicen en el año 1534, pues le quitan, digamos, los 7 libros a la Biblia, ¿verdad? Y esos son datos, pues, que nadie lo sabe, pues. Así como les digo, como les estaba contando y muchos dicen que el emperador Constantino, pues el Grande, dicen que también fundó la Iglesia Católica. Pues, ese es otro cuento barato, pues, de la gente, pues, que no sabe y la gente que no sabe, pues, se cree todo eso. Pero Constantino, pues, les voy a explicar un poco sobre esto, ¿verdad? Para comprobarles que es mentira todo lo que le han dicho. Bueno, con respecto, ¿verdad? A esto lo de Constantino, ¿verdad? Para las personas que se han creído, ¿verdad? Que Constantino es el fundador de la Iglesia Católica, es mentira. Lo que hizo Constantino fue dejar de perseguir a la Iglesia Católica, ¿verdad? A los verdaderos cristianos, ¿verdad? De ese entonces. Ajá. ¿Por qué? Pues como les digo, ¿por qué? ¿Por qué les digo que somos nosotros los cristianos? Porque la iglesia tiene todo, digamos, todos esos santos, ¿verdad? Que todos esos que murieron, digamos, y que hay todavía pruebas de ellos, ¿verdad? Y incluso están las tumbas, ¿verdad? De todos ellos, ¿verdad? De esos mártires. Uno de ellos fue este, pues San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Quien llama por primera vez católico, pues él fue hoy es santo. ¿Por qué?
porque Dios dio su vida por el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Y fue el Imperio Romano quien mató a San Ignacio de Antioquía y los tiró a los leones para que lo mataran. Ajá. Y como les digo, ya les expliqué sobre eso, ¿verdad? Y aparte que Constantino hizo fue darle libertad, digamos, de culto, digamos, a los cristianos, ¿verdad? Y dejó de perseguirlos, gracias pues a la mamá, ¿verdad? Que la mamá fue católica y fue que la que influenció para que Constantino el Grande dejara de perseguir, digamos, a la iglesia de Cristo. Y fue él, y de ahí viene, pues, como les digo, que a veces solo porque la sede está en Roma, pero fue como les digo, por Constantino fue que, como les digo, dejó de perseguir, pues, y aparte de perseguirlos, pues, él les dio un lugar, digamos, allí en Roma, ¿verdad? Digamos, una tierra y, digamos, un templo les dio allí, digamos, ahí donde está hoy el Vaticano, ¿verdad? Y con el tiempo, pues, fue que se hizo lo que es el Vaticano y ahí fue donde pasó, digamos, ese suceso de Martín Lutero que estaban recaudando como fondos para construir, digamos, eh, digamos, la basílica esa o digamos lo que está en Roma, ¿verdad? Lo que es la sede de la que está en Roma de la Iglesia Católica, fue ahí donde, pues sí, ¿verdad? Porque querían, pues sí, edificar, hacer bonita, ¿verdad? Toda la catedral, pues comenzaron a tomar unas decisiones pues sí, ¿verdad? Que tal vez pues no estaba bien, ¿verdad? Que era la venta de indulgencias, pero como les digo, pero es algo solo para que lo sepan, ¿verdad? Pero solo por eso no quiere decir que sea la verdadera iglesia católica. ¿Por qué? Porque miren, en el año pues de Constantino, pues el papa de ese entonces era el Papa Silvestre I. Él gobernó en el año 314 al año 335. Ese papa reinó en el tiempo de Constantino, imagínense, ya era el papa 33. Antes de él estaba San, Mel- San, Mel- Meli- San Melquiades. Y antes de ese también estaba San Eusebio. Después, antes de ese estaba San Marcelo I. Y antes de eso estaba San Marcelino. Y antes de ese estaba San Cayo. Y antes de ese estaba San, Eu- San Eutiquino. Imagínense. Y así los vamos para atrás hasta llegar, digamos, a San Clemente, que fue el Papa 4, número 4, y después San Anacleto, que fue el número 3, y después San Lino, que fue el número 2, y el número 1, que fue San Pedro. Imagínense, y así pues la iglesia tiene pues todo el listado sin interrumpir, como le digo, hasta no ha quitado de la historia, pues sí, o de los registros esos malos papas que han habido dentro de la historia, ¿verdad? Pero como les digo, no quiero hablar sobre ellos, ¿verdad? Porque pues sí, ¿para qué los vamos a estar fijando, como les digo, en ese punto negro que a veces hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Pues como les digo, porque eso está escrito, de cada 12 apóstoles, pues uno lo va a traicionar como Judas, ¿verdad? Y eso quiere decir que dentro de la iglesia, pues siempre van a haber personas que van a actuar mal, ¿verdad? Pero no solo por eso va a dejar de ser la iglesia católica. Ajá. Y así, ¿verdad? Hasta llegar al Papa hasta llegar, digamos, hasta el Papa que hoy está hoy en día, que es el Papa León. Como le digo, eso es algo que pues pocos lo saben, pues, pero es importante que se lo diga. Como le digo, porque y yo les puedo demostrar, como digo, de muchas maneras, y eso es lo que muchas iglesias que dicen ser la verdadera iglesia de Cristo, pues esta es la diferencia, lo que yo les estoy mostrando. No tienen las pruebas como demostrar. Ajá. Como les digo, son como, son como un billete, digamos, falso. Los dos se parecen, pero solo uno nos garantiza que es auténtica, ¿verdad? Ajá, muchos pueden decir, pues, seguir a Cristo, ¿verdad? Al mismo Dios y todo, pero la diferencia está que cuando uno enseña algo diferente, ya no es ese Dios que uno cree, ¿verdad? Ese Dios vivo que resucitó, ¿verdad? Sino que pasa a ser otro Dios, porque como le digo, ¿verdad?
Dios enseñó solo una enseñanza, una sola fe. Imagínense. Y como es lo que dice Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos, digamos, eran católicos y fueron bautizados dentro de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Pero qué? Como desconocían de la verdad, les hicieron creer que ese bautismo no era válido y que, y que pues sí tenían que bautizarse en la iglesia esa donde se pasaron. Ajá, y se vuelven a bautizar, pero no sabían, eran ignorantes en la palabra de Dios y no saben que la palabra de Dios dice que un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y allá por donde se fue, pues enseñan algo diferente, otra fe. Y los hacen bautizar y es segundo bautizo. Hay personas que han andado hasta en 5 congregaciones diferentes y las 5 veces los han hecho que se bauticen. Pero es por esa misma ignorancia que hay. Ajá, porque vean por qué, les voy a mostrar ahorita pues por qué esas son doctrinas de hombres y no de Jesucristo. Bueno, les voy a explicar un poco sobre lo que les acabo de decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos enseñan algo diferente, ajá, y que no son la verdadera iglesia que fundó Jesucristo, y que son doctrinas de hombres, ajá, ¿por qué? Porque digamos, por ejemplo, les voy a explicar el motivo de separación de cómo se han ido subdividiendo, ¿verdad? Todo ese montón de congregaciones o iglesias protestantes, ¿va? Por ejemplo, todo comenzó con Martín Lutero, ¿verdad? En el periodo, pues, de Martín Lutero, que fue en el año 483 a 1546, todo ese periodo fue todo lo que le estoy contando de Martín Lutero, ¿verdad? Y esto, pues, nace en Alemania. Dice el motivo de separación, pues, el verdadero motivo de separación de Lutero fue que él pues se enamoró de una hermana religiosa, ¿verdad? O una monjita, como la conocemos, ¿verdad? Y bueno, él pidió casarse con ella, ¿verdad? Le pidió permiso al Papa, le dijo que se quería casar con ella, pero el Papa no se lo permitió. Y algún día pues le voy a explicar sobre esto, sobre el celibato, ¿verdad? O por qué los sacerdotes no se casan. Algún día les voy a explicar sobre eso, pero eso fue lo que lo llevó, digamos, a Martín Lutero, pues a rebelarse, ¿verdad?, contra la iglesia. Ajá, y comenzar, según él, ¿verdad?, a sacar los trapitos al sol, digamos, de los trapitos sucios de la iglesia católica, ¿verdad? Pero eso no fue un descubrimiento de él, sino, como les digo, ¿verdad?, sino ese problema siempre ha habido desde que Jesucristo fundó. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, la palabra de Dios que de cada 12, pues va a haber un Judas, imagínense. Y siempre han habido Judas dentro de la iglesia, pero sin embargo, pues Jesucristo ha prometido, pues, pues, ha prometido que nunca nadie la va a poder destruir ni los poderes del infierno. Pero como les digo, pero muchas personas piensan que Martín Lutero hizo un bien. Ajá. Pero fue ese motivo que decidió a escribir las 95 tesis. Ajá. Y también dice así, ¿verdad? Y también dice que enseñó que la salvación, dice, que la salvación se obtiene por la fe, solo por la fe, imagínense, y no por obras. Imagínense, fue algo diferente cuando la palabra de Dios que dice, ¿verdad? Que no es solo por fe, sino que es fe y obras, porque conforme a la fe uno va a obrar, ¿verdad? Conforme, conforme pues sí, a lo que uno cree, pues eso lo va a llevar a obrar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo creo que Jesús estableció, pues que le dio poder a los hombres para perdonar pecados, pues por fe yo voy a actuar y voy a ir hacia los ministros de Él para que sea a través por medio de ellos, pues que Dios me perdone, ¿verdad? Y ese es el secreto, ¿verdad? Y dice así también. Y, y rechazó, dice, la autoridad del Papa. Imagínense, él fue el primero que rechazó la autoridad del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa no le concedió, pues casarse con esa monjita, ¿verdad? Y por eso fue que el odio hacia el Papa y hoy en día eso, y eso se fue, digamos, como transmitiendo a ese odio hacia el Papa, por eso que hoy en día podemos escuchar a mucha gente y lo he escuchado como de mi propio oído y hasta incluso me lo han dicho que dicen que el Papa es la bestia, que el Papa es el anticristo, ¿verdad? Imagínense, pero nace desde aquí el odio, pero porque antes no existía nada de eso, imagínense. Y imagínense, ahorita les voy a explicar que sobre la mano derecha de Lutero, ¿verdad? Pues
Martín Lutero, pues tenía como mano derecha, pues a Calvino. Calvino era uno de esos ¿verdad? Reformadores con Lutero, pero también Lutero enseñó que todo el que lea la Biblia, pues dice que, pues sí, todo el que lea la Biblia, pues lo que uno lea, pues eso es, y eso es como les digo, es una gran herejía, porque la palabra dice de Dios que, que nadie puede interpretar, pues, las escrituras por cuenta propia, imagínense, y para eso Jesucristo ha dejado a los apóstoles, a los profetas y a maestros, para que a través, por medio de esos ministros, pues nos dejemos guiar, ¿verdad? Para no andar interpretando la palabra de Dios a nuestra manera, ¿verdad? Pero esto fue lo que hizo ese gran daño, por eso que hay miles de sectas protestantes, porque este Calvino dejó de seguir a Martín Lutero, y fundó su propia iglesia, imagínense, en el año, pues, esto sucedió pues en el año 1509 a 1562. Todo esto de Calvino dice y todo eso fue fundada en Suiza, en Ginebra. Y el motivo de separación dice que Calvino desarrolló una teología más estricta que Lutero, enseñando la, la predestinación. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Dios elige desde antes quién se va a salvar. Imagine, este Calvino comenzó a enseñar que ya Dios ya tiene a sus elegidos desde un principio. Imagínense cuando ya vimos, ya les mostré que Dios no tiene a nadie elegido para salvar, sino que Dios los quiere salvar a todos, pero Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿verdad? Y hagamos la voluntad de Él, ¿verdad? Para que Él nos salve, ¿verdad? Pero Lutero, este Calvino comenzó a enseñar otra doctrina diferente a la de Lutero, que ya Dios ya tiene pues, sí, predestinados a los que va a salvar, y no es así, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Imagínense, hasta el pueblo pagano, más ya les expliqué sobre todo eso, ¿verdad? Que de los dos pueblos hizo uno solo. Imagínense por qué, porque Él quiere darnos la salvación a todo aquel que quiera arrepentirse de su pecado y dejar todo ese camino de pecado, ¿verdad? Pero este Calvino comenzó a enseñar algo diferente que Lutero. Y bueno, aquí viene también lo que también muchos están siguiendo, pues sí, a este otro fundador de esta secta protestante que hoy les voy a mencionar. Vaya, por ejemplo, la secta de los anabaptistas. Esta secta pues no fue formada por un hombre, sino que fueron formados por cuatro personas, cuatro líderes, digamos, ¿verdad? Son los principales, según la historia, ¿verdad? Cómo surgió la secta de los anabaptistas. Y muchos siguen la doctrina de estos cuatro personajes que hoy voy a mencionar, que, está que son alemanes, que están bien raros los nombres, pero ahí me disculpan si no los pronuncio bien, ¿verdad? Pero no hablo nada de alemán. Vaya, por ejemplo, dice, ¿verdad? Los nombres de estas sectas dice que fue Konrad, Konrad Grebel, Phoenix Men y Thomas Münzer. Ajá. Fueron, digamos, tres personajes, perdón, son tres personajes los que fundaron la secta de los anabautistas. Y esta doctrina es la que están siguiendo muchos, pero es una herejía la que enseñaron ellos. Y miren qué es lo que enseñaron. Dice que esta fue fundada en Alemania, dice, y el motivo de separación dice que rechazaba el bautismo de niños. Imagínense, ellos fueron los primeros que rechazaron el bautismo de niños y defendían el bautismo solo para adultos conscientes de su fe. Y eso es lo que muchos andan enseñando y creen muchos eso, pero como les digo, pues son doctrinas de hombres, están siguiendo a fundadores de hombres, no están siguiendo, digamos, a Jesucristo, al fundador de la verdadera iglesia del Dios vivo. Imagínense, o sea que y esto fue en el año pues 1525, o sea que durante todo ese tiempo atrás estaban, digamos, equivocados pues la iglesia. Bueno, pues les voy a dar los últimos detalles para ir terminando el tema, ¿verdad? Porque, como les digo, tengo infinidad de textos bíblicos para demostrarles, ¿verdad? Que la iglesia católica es la verdadera, ¿verdad? Pero vamos a ir terminando y cerrando, ¿verdad? En lo que es el tema este, ¿verdad? Es para que entremos en conciencia para, para todas esas personas que se han alejado, ¿verdad? De la verdadera iglesia
que Cristo fundó, ¿verdad? Pues vayamos pues a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Esto es lo que les voy a leer. Esto es lo que pasa cuando un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues se aleja, ¿verdad? Se aleja del cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Y como les digo, esto no es algo mío, es algo que está en la palabra de Dios. No es mi opinión, ¿verdad? Sino que es la palabra de Dios. Y vean qué es lo que dice, pues, en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 12 en adelante. 12 en adelante dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo, oigan bien, dice, hemos sido bautizados en el único espíritu para que formemos un solo cuerpo en Cristo, ya fuera judíos o griegos o esclavos o libres. Y todos hemos venido, hemos bebido del mismo espíritu. Dice, un solo miembro no basta para formar un solo cuerpo, sino que hacen falta mucho, ¿verdad? Es lo que venía explicando, ¿verdad? Que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ajá, y cada miembro, pues, forma el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por decirlo nosotros, cada persona que es bautizada pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Ajá, y qué pasa cuando un miembro de nuestro cuerpo pues, digamos, se separa, digamos, o cuando, ¿qué pasa cuando uno le amputan un pie o una mano? Pues, ¿usted cree que va a seguir con vida? Pues, pues esa mano, ¿verdad que no? Eso es lo que nos da, nos quiere decir la palabra de Dios para que entremos, pues, en conciencia, ¿verdad? Y que medite, ¿verdad? Ahorita que todavía estás en vida, ¿verdad? Porque por eso lo estoy haciendo, porque en los últimos años, pues, mucho pues he perdido, ¿verdad? A muchos familiares y amigos muy queridos, la verdad. Y créanme que me entristeció, ¿verdad? Su partida de muchos de ellos, pero me dolió más, digamos, la partida de unos que de otros. ¿Por qué? Porque me dolió más la partida de ciertos familiares que se alejaron del cuerpo de Cristo por ignorancia, ¿verdad? Pero tú todavía estás a tiempo. Ya yo te di a conocer conforme a la palabra de Dios que te engañaron. Y por eso pues he hecho este video también, ¿verdad? Para que medites y porque aún es tiempo, mientras estés con vivo todavía tienes ese privilegio de arrepentirte y que vuelvas a la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y si no naciste, diga, y si no eras católico, pues si ya naciste en una, digamos, de esas iglesias fundadas por hombres, es para que también lo medites y te hagas, digamos, pues que vuelva, digamos, al rebaño, ¿verdad? Que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la unidad que Dios quiere, digamos, que hagamos, ¿verdad? Por eso estoy haciendo eso. ¿Por qué? Como les digo, porque muchos de esos familiares, pues, dejaron de creer en la verdadera iglesia y en los misterios de salvación que tiene la iglesia, ¿verdad? Y que solo Dios nos ha prometido, pues la vida eterna si cumplimos, por ejemplo, sus mandatos, ¿verdad? Y uno de ellos ya les expliqué, ¿verdad? Que es el bautismo, la confesión y pues también el punto central, ¿verdad? Que es el pan y el vino, pues consagrado, que cuando se consagra, pues ya no es pan y vino, sino que pasa a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Y que dice San Juan 6:51 al 66. Ahí los narra, ¿verdad? Nos narra que el que come el cuerpo y la sangre de Cristo tendrá vida eterna y que Él lo va a resucitar en el último día, imagínense, pero si creemos eso, si creemos pues lo que Él Dios ha querido, ¿verdad? Y si estamos, pues le digo que ese es un misterio, que por eso muchos pues, por eso en el tiempo de los judíos pues decían, ¿verdad? Que duras estas palabras, ¿quién querrá pues, decir que duras estas palabras, ¿verdad? Las que les dijo Jesucristo cuando les dijo eso, ¿verdad? Que duras estas palabras, difícil de entender, ¿verdad? Ajá, pero yo sé que tú también te parecen duras, ¿verdad? Como los judíos dijeron en ese momento, pero es para que reflexiones, pues, y para que
vuelvas a la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y sigo diciendo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos en 1 Corintios capítulo 12, verso el 20, dice así: pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Mire que por eso que todos somos bien importantes, todos los miembros de la iglesia. Ajá, y por eso estoy haciendo esto, porque pues sí tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Por todos estos hermanos que se alejan del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ajá, porque dice, imagínense allí mismo, pues en el verso 25 dice así: para que no para que no se dividiera el cuerpo, dice, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Imagínense, y por eso yo estoy preocupado, especialmente, como les digo, yo quiero que todos quisieran que, que acogieran la palabra de Dios, ve, y creyeran esto. Pero como les digo, ¿verdad? Este es un llamado especialmente para mis familiares y amigos y conocidos, ¿verdad? Que me conocen, ¿verdad? Especialmente mi familia. Yo tengo muchos familiares que se han separado de verdad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Y es donde Dios pues nos garantiza, ¿verdad? Que allí pues a través de la iglesia pues vamos a recibir pues esa misericordia de Él, ¿verdad? Que Él nos va a llevar, pues sí, ¿verdad? Y vamos a gozar de la vida eterna, pero si estamos en la iglesia que Cristo fundó, porque ya vimos que todas esas otras pues son herejías que enseñan. Ajá. Y dice así, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿verdad? Si un miembro dice sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe, dice honores, todos se alegran con él. Mire, eso es lo bonito, ¿verdad? Cuando pues sí, un hermano pues también, pues sí, está dentro de la iglesia pues y le va bien, pues uno tiene que alegrarse por él. Ajá, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, imagínense, ustedes son el cuerpo de Cristo, es lo que les vengo diciendo, ¿verdad? Y cada uno en su lugar es parte de él. Dice, en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Oiga bien, primero están los apóstoles, es lo que por eso que él eligió, pues su primera iglesia comenzó con los 12 apóstoles, ya les expliqué, ¿verdad? Dice en segundo lugar los profetas, en tercer lugar, pues los maestros, es lo que le digo, los maestros, es lo que les digo, ¿verdad? Dios ha dejado maestros para que a través de los maestros pues los dejemos enseñar. Ajá, pero muchos pues están enseñando pues sí, que leamos la Biblia, pero como les digo, es bueno leer la Biblia, pero siempre cuando pues nos dejemos guiar por esos maestros que Dios estableció dentro de su iglesia. Esa es la clave para que podamos entender y interpretar correctamente lo que es la palabra de Dios. Bueno, pues, como les digo, pero le voy a citar la última cita para terminar, ¿verdad? Vamos a citar, pues, vamos a citar, pues, aquí en lo que dice, ¿verdad? Aquí donde Jesucristo, pues, donde deja a ese pastor que va a ir, digamos, a su iglesia aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí, pues, es lo que, pues no nos habla, ¿verdad? Ya les voy a, con estos textos voy a terminar, pero les iba a explicar ahorita, pues, lo que es Mateo, pues, 16:13 en adelante, pero les voy a citar otro texto más para que entiendan, ¿verdad? Y meditemos sobre lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Bueno, como les digo, ¿verdad? Ya vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Pues Mateo, ¿verdad? Mateo 16, pero antes de esto, pues quiero terminar pues la idea, ¿verdad? Sobre lo que le estaba explicando, ¿verdad? Sobre las partes del cuerpo, ¿verdad? De cada miembro. Vayámonos pues a 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 al 13, dice así: personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay diversidades, hay rivalidades entre ustedes.
es esta rivalidad que a veces tenemos, ¿verdad? Entre la Iglesia Católica, pues, y los autonombrados, pues, cristianos, pero ya vimos, ¿verdad? Que no son los verdaderos cristianos, ¿verdad? Sino que ya cristianos, pues, se le llamaba a los católicos, pues, como les digo, y fue reconocida, pues, en el año 107, pues, se le reconoce como católicos, y en Hechos ya vimos, ¿verdad? Que ahí se les nombra por primera vez, cristianos, pues, a los católicos. Ajá, también, ¿verdad? Y bueno, pues, y dice así, ¿verdad? Y por eso, pues, como les digo, dice así, dice, personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Ajá, y a veces hay esa rivalidad, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Que todos, pues, a veces pensamos que esta palabra de Dios es pelear, ¿verdad? Pero yo no le digo pelear. Pelear es cuando uno, pues, comienza a hablar cosas con sus propias palabras, ¿verdad? Con sus propias palabras, ¿verdad? Pero cuando si uno está dando los fundamentos bíblicos, es la palabra de Dios que está hablando. Y dice, ¿verdad? Y por eso dicen que hay rivalidad, ¿verdad? Y la verdad, pues, y como le digo, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Por eso estoy haciendo eso para que, pues sí, ¿verdad? Seamos de vuelta un solo rebaño y que vuelvan a la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? Dice, puedo usar esta palabra, dice, ya que uno dice, yo soy de Pablo. Oiga, dice, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Porque ya ven los discípulos que Pablo a veces convertía, pues seguían a Pablo, ¿verdad? Y todavía no tenían bien claro que no era Pablo quien, digamos, les iba a dar la vida eterna, ¿verdad? Estaban siguiendo, digamos, a un hombre, digamos, así como a Pablo, ese grupo seguía a Pablo, ¿verdad? Pero aquí pues les va a venir a explicar que es incorrecto eso, seguir a una persona. ¿Por qué? Porque Pablo fue un ser humano, como le digo, fue un ser humano, ¿no? Y que fue escogido por Dios, sí, ¿verdad? Pero el error estaba que muchos pues seguían a Pablo, ¿verdad? Ajá, y todavía no tenían claro que el que tiene uno que seguir es a Jesucristo, pues, y así hay también mucha gente, ¿verdad? Que mucha gente pues a veces sigue pues a un pastor o a un fundador de alguna secta protestante, ¿verdad? Y no tienen que hacer eso porque oigan bien qué es lo que sigue diciendo, dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolo y yo soy de Cefas o yo soy de Cristo, dicen otros, ¿verdad? Y dice una pregunta, ¿verdad? ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso quieren dividir a Cristo? ¿Verdad que no, verdad? Porque, ¿por qué dice eso? Es lo que le decía, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y al separarse, pues, nos está diciendo, quieren dividir a Cristo, pues, ¿y qué pasa si Cristo, digamos, lo partimos en dos? ¿Verdad? Que feo, ¿verdad? ¿Cómo se oye, verdad? Ajá, por eso dice así, que quieren dividir a Cristo, dice, ¿acaso fue Pablo, acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Dice, así les dice a ustedes la palabra de Dios. ¿Acaso fue Martín Lutero quien se sacrificó por ustedes, quien murió en la cruz por ustedes? ¿Verdad que no? ¿Acaso fue Calvino? ¿Verdad que no? ¿Acaso fue Helen de White, fundador del movimiento ese de los adventistas? ¿Verdad que no? No fue ellos de los fundadores de esas sectas, quien murió en la cruz para salvarnos, ¿verdad? Y así lo dice la palabra de Dios. Y dice, ¿verdad? O fueron pues bautizados en nombre de Pablo, ¿verdad? Que nadie fue bautizado en el nombre de Pablo, ¿verdad que no? Dice pues en Mateo, pues Mateo 28, 18 al 20, pues ahí dice, ¿verdad? Que Jesús pues manda a su iglesia a ser discípulos. ¿Y cómo los manda? Pues y dice a hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense. Fue así que él lo quiso, pues. Ajá, por eso dice, ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo o en el nombre de Pedro? ¿Verdad que no? Así mismo les dice, ¿acaso ustedes fueron bautizados por el nombre de Martín Lutero? ¿Fueron bautizados acaso por Helen de White? ¿Verdad que no? Es Cristo Jesús, por el nombre del Padre, el Hijo, el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que es un solo Dios en tres personas distintas, que es un misterio también, como les digo, que en otra ocasión les voy a mostrar sobre ello, ¿verdad? También. Pero esto es para ir terminando, ¿verdad? Hoy sí vamos a seguir pues
con lo que quedamos, ¿verdad? Pues vamos a ir viendo ya los últimos textos bíblicos para finalizar y vayámonos pues a ver qué nos dice pues Mateo capítulo 16 vamos a comenzar del verso 13. Aquí lo va a narrar, ¿verdad? Cómo Jesucristo pues funda su iglesia, ¿verdad? Porque habían, pues ya comenzaban a ver, porque Jesucristo comenzó a ver que se comenzaba pues a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Pero a un Jesucristo diferente, ¿verdad? Y eso es lo que pasa hoy en día con las sectas protestantes. Oigan bien qué es lo que dice. Dice Mateo capítulo 16, 13 en adelante, dice así. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién dice que soy yo, verdad? ¿O quién es el Hijo del Hombre? Y dice que respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Estaban hablando de Jesús o predicaban de Jesús, pero algo incorrecto, ¿verdad? Decían que era Juan. Así están, digamos, todos dicen seguir a Jesucristo, pero cuando predican algo diferente a lo que él enseñó, ya no es ese el verdadero Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y es así. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, y o bien Jeremías o alguno de los profetas. Todos estaban equivocados, imagínense. Y Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías, hijo del Dios vivo. Y Jesús le replicó, feliz eres, Simón Pedro, Simón Barbona, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los secretos. Imagínense, a veces hay cosas que si uno no tiene humildad, pues digamos, Dios no le va a conceder lo que le concedió a Pedro, porque Pedro pues se dejó guiar por el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo quien hizo que dijera esto. Pero contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, imagínense, y por eso Jesús le dice, feliz eres, Simón Barbona, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo se llamaba? Pedro Simón, y le llama el nombre como de Pedro, que significa piedra o roca, ¿verdad? Y por ahí, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre ti edificaré mi iglesia, le dice. Los poderes de la muerte jamás la van a poder destruir. Dice. Esta fue una promesa de Dios que Él ha dejado y ha cumplido, porque ya la iglesia lleva más de 2000 años y ni los poderes del infierno la han podido destruir. Imagínense qué belleza. Y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado. Imagínense, miren qué bonito. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Imagínense, dentro de la iglesia, pues la iglesia, digamos, tiene, digamos, esas llaves del reino de los cielos. Y esas llaves del reino de los cielos, pues son los sacramentos, ¿verdad? Como el bautismo, pues la comunión, la confesión, pues como les digo, todos esos misterios que algún día voy a profundizar más para que comprendan mejor todos esos misterios, ¿verdad? Bueno, pues, y aquí pues finalizo con el último ya, porque ya me duele la garganta, pues, y creo que ya, espero que pues sí, ya hayan comprendido, ¿verdad?, sobre la riqueza, ¿verdad? Como les digo, tengo aún muchísimos textos bíblicos más, pero termino con la misión que Dios le da a su iglesia, ¿verdad? Vayámonos a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice así. Jesús se acercó y les habló así a su iglesia, ¿verdad? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad que Él tiene, pues por eso, ¿verdad? Los manda, dice, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Imagínense, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Así que no basta, pues sí, con solo confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador y ya somos salvos, ¿verdad? No,
Dice todo, y todo eso es todo esto lo que les he enseñado, la importancia de la iglesia, sobre el bautismo, que es importante para la salvación, pues, pues la confesión, pues pues el pan y el vino, pues que ya no es pan y vino, sino que Jesucristo, pues es su cuerpo y su sangre, que quiere que lo comamos para que tengamos vida eterna. Eso es todo, pero algún día estaré profundizando más sobre estos temas. Y dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren lo que prometió, estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque como le digo, ya lleva 2000, más de 2000 años desde que Cristo la fundó, pues sigue en pie todavía para la honra y gloria de Dios. Bueno, que Dios los bendiga. Eso era todo, pues tenía más para compartir, pero ya me duele la garganta y pues quería resumir, digamos, este video que ya había hecho, digamos, anteriormente, que lo había hecho más largo.